Hola a todos. Continuamos con el tema 2 en el que estamos viendo la diversidad de seres vivos. En el vídeo de hoy veremos un concepto importante en biología, la especie, y conoceremos a uno de los biólogos más importantes de la historia, Charles Darwin. Empezamos. En el vídeo anterior vimos que era la taxonomía, la parte de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Igual que en cualquier clasificación, necesitamos categorías. Y la especie es la principal categoría taxonómica. La definición de especie nos indica que es un grupo de individuos semejantes, que no iguales, con un antecesor común, y que solo pueden reproducirse entre sí dando una descendencia fértil. Si os fijáis en la foto, el león y la leona son dos individuos semejantes, con un antecesor común, y que se reproducen teniendo cachorros que con el tiempo crecerán y también se reproducirán. En cambio, un tigre y un león son individuos semejantes con un ancestro común, que incluso pueden reproducirse entre sí teniendo como descendencia un ligre, pero estos ligres no pueden después tener hijos. Por lo tanto, el tigre y el león son especies diferentes. Viendo cómo se clasifican los seres vivos, la especie es la principal categoría taxonómica, pero también es la de menor jerarquía. Es importante decir, aun y todo, que los criterios objetivos y discriminatorios que usamos para clasificar a las especies son muy concretos. Vayamos hacia arriba. Varias especies juntas forman un género. Varios géneros juntos, una familia. Varias familias, un orden. Varios órdenes, una clase. Varias clases, un tipo. Y los distintos tipos, la categoría de más jerarquía, pero la menos específica, el reino. De esta clasificación quiero que conozcáis lo que vamos a utilizar, las categorías de especie, de género y de reino. Con todo esto, clasificamos a los seres vivos. Por ejemplo, el lince. Un tipo de lince concreto pertenece a la especie Pardinus. Con otras especies de lince se clasificarán en el género Lynx. Los linces, junto con los leones, tigres, etc., pertenecen a la familia de los felinos. Estos, con otros animales como el oso, la foca, etc., pertenecen al orden de los carnívoros. Junto a las jirafas o nosotros, son de la clase mamífero, que ya junto a los peces, los anfibios, los reptiles y las aves, pertenecen al filo de los cordados. Y con el resto de animales, al reino animal. En cada nivel hay características objetivas y discriminatorias que nos ayudan a clasificar a los animales. Y lógicamente, todo se ramifica según la especie que estemos analizando. Los nombres están escritos en latín, que es el idioma que Linneo comenzó a utilizar para hacer la clasificación, y hoy en día sigue utilizándose. Otro ejemplo, el caballo. Si os fijáis, a partir de la clase ya coincide con el lince, porque ambos son mamíferos. Ya sabemos que es una especie, pero ¿qué pasa cuando dos organismos de especies distintas pueden aún reproducirse? Os recuerdo el caso del tigre y el león. Sus descendientes, que no son fértiles y no pueden tener hijos, se llaman híbridos. En la imagen veis algunos de ellos en el cruce entre dos especies de cornejas diferentes, la negra y la cenicienta. Pero quizás el híbrido más conocido sea la mula. Este animal proviene del cruce de un burro y una yegua, que son especies diferentes, y la mula, como híbrido, cumple con todas las características anteriormente mencionadas. Es curioso que si el cruce ocurre entre una burra y un caballo, lo que obtenemos es otro híbrido distinto, que se llama burdégano. Otro concepto relacionado con la especie es el nombre científico. Esas dos palabras en latín que habréis visto muchas veces junto a los nombres de los seres vivos. Es un sistema de nomenclatura creado por Linneo, para que todos los científicos hablaran el mismo idioma, y sigue una serie de sencillas reglas que debéis conocer. El nombre científico está formado por dos palabras. La primera hace referencia al género y se escribe con la primera letra en mayúscula. La segunda hace referencia a la especie y va toda escrita en minúsculas. Si se escribe a mano, hay que subrayarlo, y a ordenador se pone en cursiva. Todos los seres vivos de especies diferentes conocidos tienen nombre. Por ejemplo, el ser humano es Homo sapiens, la margarita Felis perennis, el gato Felis catus o el león Panthera leo. Y calculamos que puede haber unos 10 millones de seres vivos diferentes sobre el planeta, así que imaginad la lista de nombres. Además, si añadimos los que se han extinguido en el pasado, todavía es mayor. Los que se han extinguido en el pasado. Sí, gracias a los fósiles sabemos que los seres vivos han cambiado con el paso del tiempo.
Lo podéis ver muy bien en el vídeo que os he dejado en la sección de recursos, que es la introducción de la serie Caminando entre dinosaurios. En ella podemos ver diferentes tipos de dinosaurio que existieron en distintos periodos de tiempo. Conocemos cómo eran gracias a los fósiles, y en estas fotos podéis ver 3 organismos que ya no existen en la actualidad. Gracias a los fósiles y su comparación con los seres vivos actuales, un naturalista inglés del siglo XIX, llamado Charles Darwin, propuso una de las teorías más revolucionarias de la historia de la humanidad, no solo de la ciencia. Charles Darwin explicó que los seres vivos evolucionan y cambian con el paso del tiempo. Todo ello gracias a la selección que la naturaleza hace sobre ellos. Vamos a explicarlo con este ejemplo. Imaginad una población de conejos. Estos conejos tienen pelaje marrón o blanco. Si el medio ambiente en el que viven los conejos tiene mucha tierra, de color más oscuro, los conejos que mejor son vistos por los depredadores son los blancos. Por lo tanto, son los más cazados, y la especie se irá seleccionando hacia conejos de pelaje marrón. Si por el contrario están en un lugar donde nieva mucho, los conejos blancos se camuflan mejor, y los marrones son los más cazados, seleccionándose, en este caso la especie, hacia un pelaje blanco. Con el paso del tiempo, estamos hablando de miles de años, si ambas poblaciones acaban separadas por algún accidente geográfico, los conejos de distintos pelajes acabarán convirtiéndose en especies distintas y perderán la capacidad de reproducirse entre ellas. Por lo tanto, es la naturaleza, según sus condiciones, la que acaba seleccionando a los seres vivos que viven en ella y haciéndolos cambiar con el paso del tiempo. Esta idea, que hoy en día está plenamente aceptada, fue una gran revolución en el siglo XIX y hace de Charles Darwin una figura muy importante dentro de la biología. Tenéis que conocerlo bien. Para ello, os he dejado un vídeo para hacer un ejercicio y conocer algo más sobre su vida, y también os he preparado un juego de Scratch en el que podéis acabar de entender mejor este concepto de la evolución a través de los Pokémon. Con esto terminamos este vídeo. Hasta el siguiente.